Hola, buenas tardes y bienvenidos al rincón del editor de Saco de Huesos, donde damos un poco la visión que tenemos de los manuscritos que han pasado por aquí y intentamos explicar un poco por qué hemos decidido apostar por ellos y por qué han sido tan importantes dentro de nuestra editorial. Hoy voy a hablaros de un libro muy especial, no solo porque fue el que nos permitió inaugurar la línea Sangre, fue la primera obra en solitario, vamos a decir, que publicamos dentro de la editorial, sino por muchos otros factores. Es nada más y nada menos que Cuentos Inhumanos, una antología de José Miguel Vilar Bou, a quien ya habíamos tenido el placer de publicar El laberinto de la araña dentro de Calabazas en el trastero Arañas, el segundo libro de la colección más emblemática de Saco de Huesos. Ya en su día, cuando publicamos aquel relato, nos dimos cuenta de la gran calidad que tenía como escritor José Miguel Vilar Bou, al que algunos miembros de la editorial ya habían leído en otras obras. En aquella época había publicado ya, si no me equivoco, la novela Los Navegantes con Grupo AGEC, y en cualquier caso ya éramos unos cuantos los que estábamos sobre la pista de la calidad de este escritor. Realmente digo, yo era de los que menos conocía su obra, había leído el relato que publicamos en Calabazas en el Trastero y francamente me había llamado muchísimo la atención por su capacidad de crear atmósferas y por esa visión particular, esa visión distinta que tenía de tratar el género fosco, que llamamos nosotros, es decir, toda esa fantasía oscura, todos esos relatos que tienen algo que ver o mucho que ver con la literatura de terror, pero que no son exclusivamente o no están limitados a lo que se considera el género de terror per se. La obra venía ya preparada con las magníficas ilustraciones de Verónica Leonetti. Verónica Leonetti la conoceréis muchos de otras obras de Saco de Huesos, también seguramente de otros trabajos que ha tenido con otras editoriales o incluso de su trabajo en solitario. Nunca me consideraré lo suficientemente afortunado de haber podido contar con ella en Saco de Huesos. Nos ha ilustrado cubiertas de calabazas, ha estado siempre dispuesta para proyectos. Hace poco nos ilustró también Hipersomnia de Diego Chozas. Para mí es una artista fascinante. El trabajo que tiene una gran delicadeza, es un imaginario rico, es un imaginario... Perdonad que hay un duende que me está moviendo la mesa. Lorín, cuidado, por favor. Eh, es, una, es un imaginario rico, delicado, con muchas referencias, con un estilo propio muy marcado, que a mí particularmente me resulta muy seductor porque creo que entronca muy bien con lo que para mí es un poco el género fosco. El género fosco no es solo terror, es un lado inquietud, es un lado fantasía, es un lado pasar al otro lado del espejo. Para mí tiene todas esas referencias de los grandes clásicos y de todos los que han ido reinventando un poco la fantasía oscura, y para mí tiene que tener belleza, ¿no? Creo que muchas veces el género de terror, o tal vez no muchas veces, pero sí en ocasiones, pierde ese lado estético, pierde ese lado de la belleza, y para mí el género fosco tiene ese lado de magia, tiene que tener algo de magia, que es algo que tiene este libro. Tanto individualmente, por la obra pictórica de Verónica Leonetti, como por el lado de escritura de José Miguel Vilarbo. Y vamos a volver un poco a esta escritura, porque desde luego fue uno de los elementos determinantes a la hora de decidir apostar por esta obra en solitario, sobre todo para ese paso tan importante que era para nosotros abrir la línea sangre. Bueno, literalmente, y esto lo hicimos reflejarlo así en la contracubierta, debatimos durante días cómo podíamos denominar lo que se nos presentaba aquí. Mi opción era remitirnos a esa etiqueta que había creado Miguel Puente Molins de género fosco. David Jasso, que fue el que se encargó de la corrección de estilo de esta antología y que se dedicó un trabajo muy importante al libro, lo mimamos mucho. De hecho, tiene 3 correctores de estilo, creo que es el único libro de Saco de Huesos que ha tenido ese privilegio. Y él apostó por el término de filosofía oscura. La verdad es que es difícil captar la esencia de estos relatos y etiquetarlos. Siempre queda de algún modo un poco burdo, ¿no? Intentar eh, centrar en una etiqueta una producción literaria tan rica y tan diversa y además con tanto carácter propio.
pero sin duda hay algunos puntos de referencia que nos pueden servir. A mí en determinados aspectos me remitía a las obras de Borges, de Cortázar, en las que existe ese realismo mágico, en el que la propia narrativa está muy anclada en la realidad y el elemento fantástico es disruptor, es decir, no estamos en un mundo fantástico haciendo un costumbrismo, sino estamos hablando de nuestra propia realidad y el elemento fantástico, el elemento perturbador, dentro de la más pura tradición de la ghost story, viene a romper esa convención de normalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que lo veo muy emparentado con el realismo mágico. Son obras que un poco de esa nueva ola de creaciones donde después hemos visto plumas que han funcionado muy bien como Martínez Biurrun o John Bilbao, aunque dentro de un estilo que para mí es muy particular y es muy propio porque tiene un lirismo y tiene una belleza en la escritura muy particular. De hecho, no he leído todavía, me doy ahí en los dedos, ninguna de la novela, al menos Los Navegantes de José Miguel Vilarbú que tengo por casa. Siempre lo he leído en distancias cortas, en relatos, y creo que es un género que funciona muy bien con él precisamente por la intensidad narrativa que tiene y por la belleza que tiene, que en cierto modo para mí entronca con lo que es la poesía en su sentido puro. Es decir, la poesía no es un tema de rimas, es un tema de precisión en la palabra, es un tema de la riqueza en el léxico, es un tema de la habilidad, eligiendo la palabra justa y construyendo bien las frases. Siempre recordaré una anécdota que una vez presenté una de las obras de Miguel Vilarbou en una Hispacón y como no podía asistir, nos preparó una carta que leí ahí directamente. Y fue un placer leer la carta porque estaba tan bien escrita que no había ni dudas de entonación ni no sé, lo típico que estás leyendo un texto, incluso un relato a veces, y hay un momento en el que te atrancas porque no fluye a la perfección, y aquí era todo lo contrario, o sea, incluso en una carta, incluso en una misiva en la que se dirigía al público, la cosa estaba tan bien escrita, tan bien puntuada, las palabras eran tan precisas, la cadencia, la concatenación casi de sílabas para mantener el ritmo y la belleza estética que, vamos, se leía con un placer y una fluidez perfecta. Y a mí se me quedó muy grabado aquello, y recuerdo haber terminado de leerlo y quedarme incluso sorprendido, ¿no? De lo perfectamente, de la armonía que había en aquello, que ya se me ha quedado un poco como la seña de identidad de José Miguel Vilarbou como escritor, como autor. Y en este sentido, fue muy enriquecedor el contar con Verónica Leonetti como ilustradora, porque había un auténtico juego de espejos ahí. Las ilustraciones de Verónica Leonetti tienen esa magia también. Es como una perfección sencilla. A veces te dices, "Guau, se ve la textura de los lápices, se ve la textura de los papeles, pero hay incluso una armonía en la propia sustancia elegida. Es como el escritor compone a partir de las palabras que elige y aquí la ilustradora compone su arte no solo a través de la gracia del trazo, sino también incluso a partir de la propia elección de la materia prima. Y no sé, eh, sin lugar a dudas, para mí, Cuentos Inhumanos fue como la obra perfecta con la que empezar nuestra andadura. Tenía que ver con el género fosco, no era mero terror, era esa fantasía oscura muy particular que nos permitía, además, explicar un poco cómo nosotros queríamos ir más allá de la etiqueta del terror y explorar nuevas vías también. Sin dejar de lado el terror clásico, que nos encanta también, pero buscando esa voz propia, que creo que ha sido un poco el elemento que hemos considerado siempre indispensable en Saco de Huesos, y era que los autores tuvieran voz propia, ¿no? Ese toque inconfundible de decir, vale, esto... Y Cuentos Inhumanos será la carta de presentación perfecta. Fue el cuarto manuscrito que recibimos, es decir, fue un poco llegar y besar el santo, que ha sido también un poco la dinámica de Saco de Huesos. Nos salió a pedir de boca con los calabazas desde los primeros pasos. Los concursos que habíamos ido convocando habían salido a pedir de boca. Nos habían salido proyectos prácticamente ya sin buscarlos y ¡pam! Empiezan a llegar los manuscritos y ahí en primera línea tenemos una cosa que, chapeau, era
impecable. Era como... La única pena que he tenido yo con esta edición es que no nos atrevimos a sacar las ilustraciones en color. Son unas ilustraciones que originalmente tenían color, se editaron en blanco y negro y la verdad es que no pierden la gran calidad que tienen porque los tonos de grises funcionaron muy bien, pero ya casi es la única espina que me queda y a todos aquellos que tengáis la posibilidad de ir a alguna de las exposiciones que hace Verónica Leonetti, sé que en Valencia ha hecho algunas, no sé ahora con el confinamiento y tal si será factible, pero no os lo perdáis porque francamente son unas obras que cuando ves el original te llenan enormemente. Y además una ilustradora muy generosa que ha vendido obras originales a precios muy asequibles y yo he tenido la suerte de poder hacerme con algunas cuando celebramos el Espantabrujas en el Pirineo, en Santa Cilia. Y son regalos magníficos, son unos cuadros magníficos y francamente muy asequibles de precio. Entonces yo os animo a echar un ojo a su web y si podéis visitar sus exposiciones porque merecen muchísimo la pena. Y como digo, yo creo que era como la conjunción perfecta, ¿no? Era la ilustradora perfecta, con el texto perfecto, una comunicación maravillosa y para mí fue todo un honor el inaugurar a sangre con Cuentos Inhumanos. Esto ya os lo digo más allá de la promo, porque a día de hoy el libro está descatalogado, respetando los deseos del autor, que dentro de su carrera literaria en un momento dado ha decidido tomarse una pausa y nos solicitó que el libro saliera de circulación. A mí solo me queda recomendarlo, si conocéis a alguien que lo tiene, si buscáis en alguna librería de estas que tienen libros en catálogo, es posible que en Cyberdark quede algún ejemplar, no lo sé, no lo he comprobado antes de hacer el vídeo. Es un libro que es tan bueno que no me puedo resistir a recomendarlo aunque esté fuera de circulación. Y evidentemente, si algún día quieren volver a editarlo con nosotros, estaré encantado de la vida. Y si hay algún editor gordo por aquí que está escuchándonos, este es el tipo de obras por las que hay que apostar. Entonces, ojalá algún día esto llegue al gran público porque es una magnífica antología en la que se explora, como digo, el género fantástico desde una perspectiva muy particular que para mí es muy propia del género fosco. Hay espejos, hay laberintos, hay angustia existencial, hay fantasmas concebidos de un modo muy distinto al clásico espectral. Es yo no diría ni siquiera una revisitación del género. Yo creo que es una cosa totalmente nueva que ha bebido de esas influencias que tanto nos han llenado y dentro de esa gran familia que es el fantástico ha explorado sus propios caminos. Desde aquí, una vez más, agradecer a José Miguel Vilarbou y a Verónica Leonetti que apostaran por nosotros y que nos permitían publicar esta obra dentro de nuestro catálogo y recomendar a los lectores afortunados que la tengan al alcance de la mano, que la disfruten una vez más porque merece muchísimo la pena. Me despido hasta el próximo vídeo, aquí nevando a saco, reconfinados, zona roja. Vamos a ver cómo continúan el resto de los días. Yo voy a intentar seguir robando horas al calendario para avanzar en los proyectos. Muchas gracias por estar ahí, seguimos en contacto y feliz año nuevo. Cuidaros.